Bien, continuando con las clases de Derecho Procesal Civil y Derecho Civil relacionado con la fase privada como preparación para su examen técnico profesional, nos corresponde la semana 16 en la que vamos a hablar del juicio ordinario, solo unas generalidades, ¿verdad? Más que todo el esquema, el juicio oral, juicio sumario, juicio ejecutivo en vía de apremio, las ejecuciones colectivas, las ejecuciones especiales y parte de la jurisdicción voluntaria. Para el efecto comenzamos entonces recordando nada más, porque ya vimos en la clase anterior lo que era el juicio ordinario. Dijimos que se le denomina así por el común de nuestra legislación, que es a través de este que se resuelven la mayor parte de controversias, precisamente en las que se pretende una declaración por parte del juez, indicando que el juicio ordinario es el procedimiento de plazos más largos y por ende el de mayor tiempo de discusión y de probanza, y en el cual se ventilan aquellos asuntos que no tienen un procedimiento especial en la ley de proceso civil y mercantil. Entonces, en ese sentido, en cuanto al juicio ordinario, básicamente recordando, ¿verdad?, que el mismo pues se inicia con la demanda, que debe cumplir con todos los requisitos esenciales que establece el artículo 61 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual pues nos habla qué es lo que debe llevar la demanda, la cual la podemos dividir en tres fases, como es la introducción, el cuerpo y el cierre. Introducción, en la que se designa al tribunal los nombres del demandante y del demandado completos, ¿verdad?, indicando lugar para recibir citaciones, notificaciones, etcétera, ¿verdad? Así como en el cuerpo, la relación clara de los hechos a que se refiere la petición, el fundamento de derecho en el que se apoya la solicitud, el ofrecimiento de las pruebas que vamos a aportar durante el proceso y la petición en términos precisos. Y en el cierre de la demanda, pues que va relacionado con la cita de leyes, con el lugar y fecha, con la indicación del número de copias que se acompañan, así como las firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, en la cual debe poner su sello correspondiente. Eso como parte general de lo que es el juicio ordinario, recordando cómo se realiza el mismo, cuál es el desenvolvimiento del juicio ordinario, el cual pues comienza con la demanda. Hay 9 días de emplazamiento en el juicio ordinario, 9 días de emplazamiento para que tome una actitud la parte demandada. Las actitudes ya las vimos en la clase anterior, que él puede interponer excepciones previas, puede allanarse, la rebeldía, contestación en sentido negativo, interponer excepciones perentorias o la contrademanda. Una vez tomada una actitud, se pasa al periodo probatorio, que es de 30 días, ¿verdad? 30 días para el diligenciamiento de los medios de prueba, el cual puede ampliarse por 10 días más si no se ha concluido la prueba pertinente. Y si hay prueba proveniente del extranjero, se puede extender hasta 120 días ese periodo probatorio. Agotado el periodo probatorio, tenemos 15 días para la vista, luego 15 días si el juez así lo considera para un auto para mejor fallar, y 15 días después estaría dictando la sentencia correspondiente, ¿verdad? Eso en cuanto al juicio ordinario. También tenemos lo que es el juicio oral, que es otro juicio de conocimiento. Es aquel que se sustancia en sus partes principales a viva voz y ante el juez o tribunal que entiende el litigio. En el juicio oral, las pruebas y los alegatos de las partes se efectúan ante el juzgador. La oralidad es esencial para cumplir con el principio precisamente de inmediación. Este juicio oral se basa en 3 principios fundamentales, como es el principio de oralidad, el principio de concentración y el principio de inmediación. Principio de oralidad porque se puede tramitar a través de peticiones verbales, el de concentración en virtud que se desarrolla en audiencias pretendiendo concentrar el mayor número de etapas procesales en el menor número de audiencias. Si en la primera audiencia se puede ventilar todas las etapas procesales y quedar ya solo para emitir sentencia, pues qué mejor, ¿verdad? Pero lo contrario, pues el juicio oral se conforma de tres audiencias. El principio de inmediación, que es una obligación del juez de presidir las audiencias y el diligenciamiento de las pruebas. ¿Qué es lo que se tramita en el juicio oral? Lo que se tramita en el juicio oral son los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos de menor cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas, la división de la cosa común y diferencias que surgieren entre copropietarios, la declaratoria de jactancia y asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía de lo que es el juicio oral. Estos son los asuntos que se tramitan precisamente entonces en la vía oral.
¿Cuál es el procedimiento del mismo? El procedimiento pues se inicia con una demanda, se presenta en forma oral o puede levantarse por el secretario del juzgado o puede ser por escrito, ¿verdad? De acuerdo a lo que regulan los artículos 106, 107 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Proceduralmente se emplaza a la parte demandada y en los juicios orales, en cuanto al emplazamiento, se dice que entre la notificación y la primera audiencia deben mediar por lo menos 3 días, de acuerdo a lo que establece el artículo 202. En la primera audiencia, entonces, en esta primera audiencia se realizará el mayor número de etapas procesales, tales como puede ser la conciliación, que en el caso del juicio oral es obligatorio la conciliación. El demandado puede tomar una actitud frente a la demanda, como qué actitudes, como las que hemos visto, como el allanamiento, la rebeldía, la contestación en sentido negativo, la interposición de excepciones previas, excepciones perentorias o la contrademanda, entre algunas de ellas, ¿verdad? Una vez que ha agotado esta primera audiencia, como dije, si en ella se agota el mayor número de etapas procesales, pues qué bien, y si no, pues se va a agendar una segunda audiencia solo para diligenciar medios de prueba, y si es necesaria, se va a agendar una tercera audiencia también solo para diligenciar medios de prueba, de acuerdo a lo que establece el artículo 206. Una vez que se han agotado estas 3 audiencias, entonces ya estamos en la etapa de la sentencia, la cual se dictará 5 días después de la última audiencia, salvo en el allanamiento o confesión, que la sentencia la estará emitiendo en 3 días. Eso es el procedimiento en cuanto al juicio oral. Luego procedemos a lo que es el juicio sumario, otro juicio de conocimiento, que es un proceso en el cual, que a diferencia del juicio ordinario, no es común porque no se aplica a todo tipo de controversias. Este es un juicio extraordinario de trámite abreviado con relación al ordinario, con rapidez superior y simplificación de formas con respecto al ordinario, con los trámites que en cuanto a este, pues los plazos son más cortos. ¿Qué es lo que se ventila por la vía sumaria? En la vía sumaria se van a ver los asuntos relacionados con arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que no sea dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y los que deban resolverse por disposición de la ley o por convenio de las partes, precisamente en esta vía. En la vía del juicio sumario, que dijimos que tiene asuntos específicos y el trámite es mucho más rápido y mucho más corto. Estos son los asuntos que se ventilan precisamente en la vía del juicio sumario, en la cual los términos y plazos pues son muchos más cortos. Luego tenemos lo que se conoce como procesos precisamente de ejecución, en relación a los procesos de ejecución. Pero previo al proceso de ejecución solo veamos lo que es el trámite del juicio sumario. Se interpone la demanda. Una vez interpuesta la demanda, se da el emplazamiento por 3 días a la parte demandada, contados a partir del día siguiente de la notificación. En esos 3 días pues debe tomar una actitud de las que ya hemos visto, ¿verdad? Las actitudes del demandado. Luego de que toma la actitud del demandado, pues se va a abrir a prueba, y se abre a prueba. Aquí el plazo es más corto, en el ordinario es 30 días, en el caso del juicio sumario es de 15 días. Una vez que se agotan los 15 días, se señala día para la vista, que es en un plazo no mayor de 10 días, y luego del plazo para la vista, que es de 10 días, pues ya se está para emitir la sentencia correspondiente, que debe dictarse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la vista. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 234 de nuestro Código Procesal Civil. La sentencia en juicio ordinario pues es apelable, ¿verdad? De acuerdo a lo que se establece el artículo 235 y 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego pasamos a lo que son los procesos de ejecución. Es la exigencia de determinada obligación o deuda mediante el procedimiento ejecutivo. Es de tramitación más rápida que el juicio ordinario. La naturaleza de los procesos de ejecución es eminentemente procesal, ¿verdad? Por eso vamos a ver entonces en lo que es el proceso de ejecución en la vía de apremio. En la vía de apremio es el proceso para llevar a cabo la ejecución procesal o ejecución forzada, ya que constituye una serie de procedimientos que desarrollan la etapa final del proceso. Y esta vía de apremio procede cuando se pide la ejecución con apoyo en esta clase de títulos, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. ¿Cuáles son los títulos que permiten la promoción de la vía de apremio de acuerdo a lo que establece el artículo 294 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? En primer lugar, sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, es decir, que no se encuentra pendiente de recurso alguno, sino ya se encuentra firme. El laudo arbitral no pendiente de recurso de casación,
Es decir, bueno, en esto de casación realmente ahora con el laudo arbitral hay que recordar que ya no procede de esa manera por la ley de arbitraje. En la ley de arbitraje solo tiene un recurso, que es el recurso de revisión. En tercer lugar, los créditos hipotecarios. En cuarto lugar, los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. En quinto lugar, los créditos prendarios. En sexto lugar, la transacción celebrada en escritura pública. Y en séptimo lugar, el convenio celebrado en juicio. En ese sentido, el juez quien valora el título ejecutivo y dicta el mandato de ejecución, el cual debe contener dos requisitos: el requerimiento al deudor y el embargo de los bienes que alcancen a cubrir hasta el monto de la deuda. Cuando el embargo recae sobre bienes inmuebles, derechos reales sobre ellos o muebles susceptibles de registro, para que dicho embargo tenga validez, se requiere que sean inscritos en el registro de la propiedad. En cuanto a la vía de apremio, precisamente de lo que estamos hablando en este momento. ¿Cuál es el trámite de la vía de apremio? Pues se interpone la demanda, luego se da la calificación del título y el mandamiento, posteriormente se da el término para la actitud del demandado, luego se da una tasación, luego una escrituración, luego se da la liquidación, el remate. Luego de la tasación se da la orden de remate, luego de la orden de remate, pues específicamente el remate respectivo, luego del remate respectivo se va a dar la liquidación, luego de la liquidación procede lo que es la escrituración, luego la entrega de los bienes correspondientes y luego pues viene toda la vía recursiva. Así a términos generales es el trámite de la vía de apremio, la cual estaremos explicando en la clase correspondiente. Luego tenemos el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo dice que es el proceso de cognición común, pero sumario por razones cualitativas, que está destinado a satisfacer pretensiones dotadas de una fehaciencia, diríamos, legalmente privilegiada. No es solamente una etapa procesal final de ejecución, sino que constituye un verdadero proceso en el que existe la posibilidad que se realicen todas las etapas procesales, si bien desde la fase expositiva se lleva a cabo una ejecución provisional sobre los bienes ¿de quién? Del demandado. Consta en realidad de dos fases, ¿verdad? Puramente una cognoscitiva que finaliza con la sentencia que declara el remate, fase en la cual efectivamente lo que hace el juez es declarar el derecho del ejecutante, y otra fase propiamente de ejecución de lo resuelto, es decir, propiamente la ejecución en la vía de apremio, ¿no? En el juicio ejecutivo, ¿cuáles son los títulos que permiten la promoción del juicio ejecutivo? Tenemos los testimonios de las escrituras públicas, la confesión del deudor prestada jurídicamente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito, los documentos privados o suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos, o que se tengan por reconocidos ante juez competente, los testimonios de actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios, los propios documentos mercantiles si no fuere necesario el protesto, así como también acta notarial en la que conste el saldo que existe en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal definitivamente, las pólizas de seguros, de ahorros y de fianzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar dentro del país, y toda clase de documentos que por disposición especial tengan fuerza ejecutiva. En cuanto a las ejecuciones especiales, podemos hablar obligación de dar, obligación de hacer y obligación de no hacer. En cuanto a la obligación de dar, el objeto de tal obligación debe ser cosa cierta y determinado en especie. Al igual que las ejecuciones expropiatorias, también se pueden declarar el secuestro o embargo. En cuanto a la obligación de hacer, si el fallo contiene una resolución de hacer acto determinándose, procede a darse cumplimiento utilizando los medios necesarios. El juez señala el plazo para cumplir con la obligación. Si no se puede tener el inmediato cumplimiento, cabe decretar el embargo de bienes en cantidades bastantes para asegurar lo principal y la costa de la ejecución. Y en cuanto a la obligación de no hacer, el juez fija plazo para que las cosas se repongan a como estaban antes del rompimiento de la obligación de no hacer.
En cuanto a la ejecución de sentencias, el acto de llevar a efecto lo dispuesto por un juez o tribunal, el fallo mediante el cual se resuelve una cuestión o litigio. Para que una sentencia sea efectivamente ejecutable es necesario tres cosas. Ha de ser una sentencia firme, debidamente ejecutoriada y que no quepa ya recurso alguno. Debe ser dictada por un juez competente y, en tercer lugar, debe cumplir con las leyes de forma y de fondo. En relación a la ejecución colectiva, esta ejecución de carácter judicial en que proceden simultánea y unitariamente varios acreedores en contra de un deudor común. Procede entonces, dijimos, simultánea y unitariamente varios acreedores en contra de un deudor común. Su manifestación son dos juicios universales de índole ejecutiva, concursos de acreedores y quiebra. ¿Qué es el concurso de acreedores? Al concurso de acreedores también se le denomina ocurrencia de acreedores. Es un juicio de carácter universal promovido en contra del deudor que no cuenta con medios suficientes para pagar todas sus deudas. El concurso de acreedores es voluntario cuando el sujeto que lo promueve es el deudor, quien a su vez cede todos sus bienes a los acreedores. Mientras que el concurso de acreedores es necesario cuando el concurso de acreedores se forma a instancia de todos los acreedores o uno de ellos. Procede cuando no se acordó convenio alguno en el concurso voluntario o cuando existen tres o más ejecuciones pendientes contra el mismo deudor. Y la quiebra, acción o situación de una persona que no puede satisfacer las deudas u obligaciones contraídas, ya que por el vencimiento de ellas no dispone de fondos o bienes que son los debidos, ya por notoria falta de recursos económicos, por lo cual los acreedores no podrán cobrar íntegramente. Y en cuanto por último, la jurisdicción voluntaria, se dice que la jurisdicción voluntaria es la que el juez ejerce sin mayores solemnidades, sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre las partes, en cuanto no exige que la cuestión se resuelva por una sentencia en sentido estricto, sino por un mero reconocimiento de derecho. Es la ausencia de discusión, la jurisdicción voluntaria podemos decir también que es la ausencia de discusión de las partes y la actuación de los órganos del Estado. Se concreta una función certificante de la autenticidad de un acto. Dentro de sus características dice que se desarrolla entre personas que están de acuerdo, su procedimiento carece de uniformidad y repetición, acomodándose a la naturaleza de los actos que lo provocan, la prueba que se rinde no está sujeta al requisito de citación, la necesidad de oír a la Procuraduría General de la Nación, la resolución final no puede impugnarse mediante casación y las resoluciones no pasan en autoridad de cosa juzgada, lo que abre la posibilidad de su revisión en la vía contenciosa. ¿Qué materias comprende? La legislación guatemalteca comprende la jurisdicción voluntaria a partir del artículo 401 del Decreto Ley 107, Código Procesal, de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, a saber que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere de la intervención de un juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. Las leyes que contienen jurisdicción voluntaria que pueden tramitarse también ante notarios son el Decreto Ley 107, el Decreto 5477 y el Decreto Ley 125-83, que es la Ley de Titulación Supletoria. La jurisdicción voluntaria en el Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a ver diligencias voluntarias de declaratoria de incapacidad, diligencias voluntarias de identificación de tercero, diligencias voluntarias de rectificación, reposición y asiento de extemporáneo de partidas de nacimiento, diligencias voluntarias de cambio de nombre, diligencias voluntarias de administración y disposición de menores e incapaces, la titulación supletoria. Termino la presente con 6 preguntas. Es uno de los principios del juicio oral. Segundo, en el juicio de rendición de cuentas, la conciliación tiene por objeto. Tercero, es uno de los efectos de la sentencia, mas no la fundamental. ¿Cuál es el plazo de la prescripción de la responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos? Es un juicio de carácter universal promovido en contra del deudor que no cuenta con medios suficientes para pagar todas sus deudas. Son determinaciones de trámite. Muchas gracias.